Hola, muy buenas noches a todos. Qué bueno que se encuentran el día de hoy en este programa, que asistieron. La verdad, les quiero mandar un saludo a todos los integrantes. Por ahí creo que iba a estar también no sé por qué no estuvo Esquite con Vaso, me había dicho que iba a venir. Le mando un saludo. No sé qué se le haya atravesado a mi amigo de Culiacán. De ahí tengo una mesa, me toca compartir el día de hoy con ustedes, con Defectus, con Néstor, con Pachus, con Bando, con Lumi. Algunos van a estar hablando, Doña Pelos, allá está Mapache. El que guste puede hablar. El día de hoy vamos a estar versando sobre la virtud. ¿Qué entendemos como la virtud? ¿Qué es la virtud para nosotros? Y si les podemos dar algunos conceptos y consejos sobre dicho tema. Pues bienvenido, vamos a empezar con mi amigo de Tabasco. Saludos hasta Tabasco, Néstor. Em, y empezamos contigo. ¿Qué entiendes tú como la virtud? ¿Qué es la virtud para ti? Y, y ahora sí que entrando en tema, vamos a empezar con esto simple. ¿Qué entendemos con virtud y qué es la virtud para ti, Néstor? Ok, bueno, pues muchas gracias. Primero que nada, pues qué gusto estar aquí otra vez con todos ustedes. Bueno, la virtud considero que es algo que necesitamos para poder llegar a cierta felicidad, a cierta paz, algo que nos encausa. O sea, normalmente lo tenemos asociado a cosas entre comillas buenas o lo que uno va creciendo, cuando uno va creciendo escucha tal cosa es buena, tal cosa nos ayuda. Incluso recuerdo algún versículo, alguna enseñanza de la Biblia que la verdad es que no la tengo muy clara, pero recuerdo que algo decía: busca primero el reino de Dios y todo lo demás se te dará por añadidura. Como diciendo, si sigues tu vida bajo este juego de reglas, bajo estas enseñanzas, y las aplicas para ti y para los demás, entendiendo que el reino de Dios puede ser alcanzado a través del Hijo y que es algo que todos, entre paréntesis, podemos llegar a través de esta misma vía, como que diciendo, si tú sigues este camino y haces que otros vayan contigo, entonces todo lo que te haga falta en la vida se te dará por añadidura. Más o menos recuerdo esto. Entonces, la verdad es que yo tengo una idea no tan clara de qué es en sí misma la virtud, porque creo que la concepción habitual que tenemos puede variar un poco, puede no ser tan buena en ciertos casos. Yo he mencionado varias veces que trato de vivir bajo el deber, aunque el deber y la virtud vayan de la mano desde mi perspectiva, pero pues en pocas palabras es aquello que hacemos para nuestro bien y para los demás. Que nos haga bien a nosotros y que les dé bien a los demás, por decirlo así. Claro, ¿qué es el bien? ¿Cómo es para todos? ¿Qué se sacrifica por aquí por allá? Eso es algo que permite mucho pensarse, ¿no? Y finalmente quisiera agregar que me parece interesante este tema porque me parece como una contrapostura o una continuación a lo que hablamos acerca de las adicciones. Si en su momento hablamos de por qué está mal el tema de la adicción, de por qué se nos cae el mundo, por qué nos encerramos, creo que esta es una forma de decir, hay formas de crecer, hay formas de ser bueno, hay formas de ayudar a los demás, y más o menos es lo que entendemos por virtud. Simple. Excelente, Néstor. Me encanta que des tu visión también sobre lo que se piensa en forma religiosa, que yo creo que también tiene que ir pegado ahora sí que van juntas. Estar en una persona virtuosa o la virtud para mí, específicamente para mí, mi caso, Marcus, es el equilibrio mental, la famosa felicidad. Y, antes de entrar en ejemplos, que en esta primera etapa no voy a poner ejemplos,
pero a excepción de este muy básico, que es disfrutar. O sea, disfrutar lo que uno hace. Pero tiene que ver con relación también con lo que decíamos en el otro programa de los vicios. Si el vicio para mí es un defecto, tiene que haber también la contraparte para poner así significados, digamos, una base sólida, y partir de ahí, em, como tiene que haber la contraparte, para mí esa sería la contraparte, la virtud. Y la virtud, como tú dices, es aquello que es lo bueno y se va a denostar con ciertas actitudes, acciones, que ahí es donde vamos a entrar en debate, porque qué acciones y dependiendo del tiempo es como se ven como virtuosas, pero hay unas que no cambian a lo largo de la historia de la humanidad, siguen siendo las mismas, a lo menos para mí. Y entonces quiero que ustedes también analicen ese tema de si es verdad que cierto, digamos, estilo de vida es virtuoso o no, que ahí es donde se puede entrar al debate. Y para simplificar, lo mío es eso, la virtud es el equilibrio mental, no excederte en nada, puedes vivir tu vida al 100 al millón, al máximo, siempre y cuando no te excedas. Ahí está la virtud, de hecho. El punto medio del exceso de cualquier cosa y el defecto está la virtud para mí. El punto medio y ya hacia ahí disfrutas lo que haces y lo haces con amor, qué chido. Sigues, Pachus. ¿Simple o qué? No sé, tengo varias cuestiones respecto a eso. El punto medio, entendido como no concordaría del todo. Pero bueno, quería pasar primero por el punto que dices de lo que te hace feliz. ¿La virtud realmente debe hacerte feliz? ¿Es necesario para que se pueda considerar virtud que encuentres placer, gozo, felicidad en ello? Porque un acto virtuoso es, por ejemplo, irte al Congo a ayudar a los enfermos del ébola. Pero en ese acto, casi a fuerzas te vas a enfermar tú mismo de ébola y estar a punto de morir no creo que te haga muy feliz. Eso es un ejemplo bastante extremo. Sí, pero Puedo aparte pensar en son algo mucho más ejemplos. mundano. Cállate, es mi turno. Cállate. Gracias. Puedo pensar en un ejemplo mucho más mundano, como darle limosna a las personas que están pidiendo. ¿Realmente tú encuentras placer, gozo, felicidad en darles? Porque yo lo que he visto es que la mayor parte del tiempo son, pues sí, vaya, molestas estas personas. Y le das, pero le das más como porque sabes que es un deber, no en sí porque lo quieras hacer. Y sin embargo es un acto virtuoso. Yo diría que la felicidad podría llegar a desprenderse de estas actitudes, de estas virtudes, pero no lo vería como una característica definitoria. Y respecto al otro, el punto medio es que lo mismo, me hace bastante ruido. Entre ser totalmente corrupto o ser totalmente honesto, Para ti, Pachus. el punto medio es das mordida ahora sí y das mordida ahora no. Pero eso no sería algo virtuoso. Ser virtuoso sería justamente posicionarte en el más extremo de los límites de lo que es correcto, en la honestidad absoluta. En que aun cuando estén a punto de, no sé, de meterte preso 10 años, tú digas, no voy a sobornar a nadie, y aunque el sistema esté todo coludido contra mí, yo me voy a mantener recto. Ahí eso sería la virtud, pero en definitiva, ni sería un punto medio, ni sería algo que te haría feliz. Simple que te la comes, Marcus. El punto era que para ti, no dar ejemplos, pero supongo que es tu forma en sí. Te la comes, el que sigue. Defectus, adelante. Bueno, un saludo para todos. Primero quiero aclarar una cosa respecto a mi participación en este programa, y es que a mí me parece que la virtud es un concepto, es un tema, es un tópico extremadamente complejo. Quizás sea uno de los, si no es que es el más complejo de
de entender decentemente, por lo cual me siento algo, eh, me siento algo incómodo porque no siento tener la capacidad como para abordar este tema como corresponde, pero voy a intentar hacer mi mejor esfuerzo, obviamente. Eh, yo creo que hay varias cosas que comentar. Ya se han puesto sobre la mesa varias cosas que me parecen interesantes respecto al tópico de hoy. Por ejemplo, a Marcus eh, se, se le cuestionó acerca del tema de la vía media, básicamente. Porque es cierto de que si uno establece la vía media entre muchísimos extremos, entre muchísimas dicotomías, uno va a terminar en algo que aparentemente es perverso. Pero también hay que entender de que los seres humanos somos seres tibios, o sea, literalmente somos seres tibios, tenemos una ventana de existencia fenomenológica, entre comillas, verdadera, muy estrecha. No podemos estar por encima de 40 grados, no podemos estar por debajo de 33 o de 30, no, de 30 grados normalmente. No podemos estar en prácticamente ningún lugar del universo observable. Somos seres muy tibios, muy tibios. Y normalmente, si uno analiza la historia de la religión y el concepto de virtud por medio del estudio desde las tribus hasta el tiempo actual, pareciera de que lo que prima en las civilizaciones, en las sociedades, en las tribus, es la idea de virtud como un punto medio, de que uno tiene que ser bueno, pero nunca tanto. Y siempre ha habido como esta contradicción. Y supongo que algún sabio de religiones arcaicas podría explicarnos que el motivo por el cual se exige ser bueno, pero no también se aconseja no serlo tanto, es porque el ser humano es incapaz de ser bueno en verdad. Por lo tanto, ante esta incapacidad, no tenemos que intentar esforzarnos tanto, que a lo que podemos llegar no es a la verdad ni es a la virtud, sino podemos fingir estar en una zona del infierno que no nos sea tan incómoda. También respecto a la relación entre la virtud y la felicidad, yo creo que hay una relación más cercana, también lo dijo Marcus, con el tema de la comodidad, de la paz. También lo dijo Magnés. Marcus básicamente expuso de que uno tiene que estar en paz con lo que uno hace, y Magnés expuso directamente cómo es que la virtud como una vía hacia a obtener tranquilidad. Eh, pero yo creo que quizá una de las formas más eficientes para abordar este tema es primero explicar qué es lo contrario, lo contrario, entre comillas, de la virtud, que es la perversión. Y esto me parece que las religiones a lo largo de la historia, uno puede verlo en estudios de antropología y de religión comparada, lo tienen bastante más claro. Básicamente, desde, desde el antiguo Egipto al menos, hasta ahora, se ha tenido la idea de que lo perverso es aquello que es complejo, es aquello que es difuso, es aquello que es complicado, es aquello que es una carga. Entonces, virtud se podría entender como lo simple, o más que simple, lo increado, como lo que no te pesa, como lo liberador. Entonces, eh, analizando la virtud por medio de su, entre comillas, eh, de la perversión, que sería, insisto, entre comillas, su contrario, pero eso es muy debatible, muy discutible, mucho. Pareciera de que la virtud es lo que te libera, pero tenemos muchos problemas los seres humanos porque, por ejemplo, Pachus señaló de manera bastante acertada y de manera bastante directa el problema que tenemos, que si una persona, por ejemplo, si Marcus se vuelve honesto, completamente honesto, por así decirlo, va a terminar muerto más temprano que tarde. Es más, terminaría muerto muy pronto. Y es que la virtud pareciera llevar es como si la sociedad, el sistema, la tribu, como le quieran llamar, o el mundo, no soportara virtud por encima de cierto nivel, al igual que también parece no soportar la perversión por debajo o por encima de cierto nivel, por así decirlo. El tema es que con la perversión hay un ánimo suicida,
bastante claro, mientras que con la virtud es todo lo contrario. La virtud es la búsqueda de la vida, es la búsqueda de lo verdadero, mientras que la perversión es revolcarse y sumergirse en la falsedad, en la ilusión. Por eso figuras que básicamente son englobadas con el concepto de demonio en el cristianismo, que son muchas criaturas mitológicas, por así decirlo, en todas las religiones. Mientras más perversa es la criatura, más tiende a caer en actos de engaño, en actos de tentación y en actos de ilusionismo, de crear ilusiones, de engañarte. Y yo creo que la virtud tiene directa relación con la verdad, como decía Magnés, que en el cristianismo básicamente señala, la vía para ser virtuoso es el Hijo, es seguir a Cristo, y Cristo sería la verdad. Entonces, efectivamente, la virtud se correspondería con la verdad y la perversión se correspondería con la falsedad. El tema es que la virtud parece una cuestión singular, como una singularidad, por así decirlo. Por ejemplo, está la operación aritmética de 2 más 2 es igual a 4. ¿Cuántas respuestas correctas tiene esa ecuación? O sea, ¿cuántas ecuaciones correctas de esa expresión hay en la aritmética de Peano? Aparentemente hay una sola, mientras que respuestas incorrectas a esa expresión habrían infinitas. Entonces, a nosotros los seres humanos al menos nos parece que la virtud es una singularidad, por así decirlo, o incluso algo inalcanzable, mientras que la perversión es lo que está a mano. Eh, Insisto, es un tema que siento que me sobrepasa mucho, eh, pero creo que espero haber podido otorgar alguna luz, entre comillas, al respecto, sin que. Bueno, no sé si se me permite complementar o vas tú primero, Marcos. Complementa porque ahora sí, ya después, de hecho vas a seguir otra vez tú, vas a abrir. Nomás voy a cambiar ya no ahora qué es la virtud, sino ahora sí entrar de lleno con ejemplos, pero complementa, por favor. Va, gracias. Con lo que se mencionó por todos, yo pienso que hay una síntesis interesante a hacer, que es que si no mal recuerdo, este término pues empieza a ser usado, al menos de manera popular, por los griegos, ¿no? Por Aristóteles, en la Ética Nepomuceno, no recuerdo bien el nombre ahorita, el libro, pero es un libro de Aristóteles de ética y justamente toca, gracias, explícitamente este tema. Recuerdo que la virtud giraba sobre la pregunta de qué debo ser, no qué debo hacer, no tanto, de nuevo, no es lo mismo que el deber, aunque va de la mano, sino cómo debo ser yo para poder aprovechar de manera correcta mi vida. Todo esto que se ha hablado acerca de la paz, la armonía, la verdad, me recuerda mucho al debate de la libertad, de que si la libertad es necesaria o no, si es mejor o no. A mí me parece que es necesaria para poder tener la capacidad de obrar sinceramente en algo virtuoso o en el deber. Pero ese es un tema aparte. Lo que quiero decir es que Aristóteles empieza mencionando que la virtud es lo que uno debe ser y es una cuestión que se tiene que pensar, que uno tiene que analizarse a sí mismo, que entenderse tanto como se pueda y decir, ok, yo quiero ser tal persona, yo admiro a tal persona, yo quiero ser como tal persona y tiene estos valores, ¿no? Tiene la honestidad, tiene la bondad, tiene la valentía. Y el tema de la valentía es algo importante porque es un ejemplo habitual con lo del dicho del justo medio, porque se menciona, recuerdo que Oscar de Filosofía de Película mencionó una vez que los valores en sí mismos podrían llegar a ser relativos bajo ciertos conceptos, no todos. Por ejemplo, la honestidad siempre es buena y necesaria,
Pero, por ejemplo, hablando de valores secundarios como el valor, si uno es exageradamente valiente, entre comillas, se vuelve temerario y uno se puede matar o puede dañar a otros. Y si uno no tiene una pizca de valor, de coraje, entonces es un cobarde. Ahí es donde entra el justo medio, pero me parece que son como valores secundarios, no primarios. Si se puede dar una categorización así, el tema de la verdad, de la bondad, de la vida, justamente, de buscar la vida, como mencionó Defectus. Entonces, el punto es, si la virtud es buscar ser de tal forma para llegar a la paz, para llegar a la armonía, probablemente, y como bien mencionó Fogatus, la mejor forma que habría de llegar así, pues sería con el Hijo, básicamente, con Jesucristo, o siguiendo la forma, los valores y la forma en que vivió. Esa es la síntesis que quiero hacer. Sin bloque. Excelente. Ahora a mí me gustaría, ahora sí que entráramos en el debate de lleno y si se puede, que ustedes digan de dónde nació y que pongan más ejemplos como los que estaba poniendo ahorita Néstor, para que así comprenda un poquito más el Pachus a lo que me refiero con punto medio y el equilibrio. Yo para empezar voy a aportar de dónde nace la virtud. Yo creo que la virtud nace para mí de la naturaleza del ser humano, de la capacidad de obrar tanto en los excesos, con los defectos y en el vicio, como en el actuar de hacer lo mejor, lo que es mejor para todos, lo que es mejor para ti y hacer el bien. Y en esta búsqueda buscamos el camino y buscamos la verdad. ¿A qué me refiero también ya lo traemos, yo creo que algo biológico, el saber. Y siempre vamos a querer conocimiento y siempre vamos a querer saber. Y muchos me podrán refutar no, pero no es cierto. Ya cuando uno es grande dices, no, yo ya no quiero saber, ya no quiero aprender, porque no quiero, o etc. Pero de base de la naturaleza, aprendemos nosotros, copiamos, por ejemplo, a nuestros padres, el cómo comen, el habla, el lenguaje, la escritura. Entonces, es algo que la virtud ya está ligada para mí con la religión, con Dios y con tu alma, con tu espíritu que tenemos, porque ya nacemos con eso, ya nacemos con la virtud y ya nacemos con ese deseo de querer saber. Aquí lo que a mí a veces es donde caemos al vicio, cuando ya no aceptamos ese punto medio, que yo sí apego a la virtud a más como la armonía, o la armonía y del equilibrio y el punto medio para todo. Por ejemplo, te doy un ejemplo básico de todos los valores. Cualquier valores, para mí, hasta los primarios, no se deberían de llevar al exceso o al extremo. ¿Por qué? Te voy a poner uno sencillo, el trabajo. ¿Qué pasa cuando una persona, qué sería lo contrario, el vicio? La pereza. Entonces, si no trabajas nunca, pues caes en eso, ¿no? De que no haces nada por tu vida y pues no estás trabajando. Pero también si trabajas, mira qué trabajador, pero empiezas a descuidar otras áreas de tu vida, tu pareja, tus hijos, el aprender más académicamente. Ahí ya es como se vio un valor supuestamente bueno, llevado al extremo, que estás casi 24/7 para tu trabajo y no para el resto de tu persona. Y ahí es donde caes en el exceso. Entonces, yo sí voy a defender todo el programa, el punto medio, incluso con la generosidad, con la bondad. Debe de haber un equilibrio entre tus propias necesidades y la propia necesidad de los demás. Vamos a poner el ejemplo, el de la bondad y de la generosidad. ¿Qué pasa con alguien que se lleva al extremo? Pues al final donas todo. Lo haces ¿es bueno? Claro que es bueno ayudar.
pero te quedas sin ropa, regalas todas tus propiedades, regales todos, como Siddhartha, como Buda, que renunció a ese nivel. Y sí, podemos decir que son valores virtuosos, pero nosotros tenemos que aceptar, como dice Defectus, que somos seres tibios y que somos seres complejos y que la virtud hoy en día no sería muy eso sí sería muy arrogante, Néstor, para mí ponerme al nivel de Jesucristo, y sería hasta hipócrita o ponerme a nivel de Siddhartha o ponerme al nivel de Buda, porque no es, digamos, mucho menos viable o común hoy en día. Entonces, ¿de qué te sirve ser tan generosos? Y aparte, en exceso, va a llegar a un punto como ya no puedes generar más riqueza y ya no vas a ser generoso. ¿Por qué? Porque ya no, entonces te arrastró el exceso. Y estoy hablando de cosas interesantes, o sea, estoy hablando de valores. No se diga con lo malo, con lo que ya sabemos que hace daño, como los videojuegos en exceso, como las drogas, etc, etc. Entonces, siempre buscar el equilibrio mental es fundamental para una persona que para mí debe tener, que es virtuosa, para mí no es aquella más trabajadora o más bondadosa o más generosa, sino que lleva el camino, disfruta el camino, es alegre con el camino, lo comparte con su familia y ahora sí que mide el equilibrio, o sea, el equilibrio entre todos los valores, sí es importante tenerlos, pero encontrar el punto medio y la armonía con eso. Pachus, adelante. ¿Simple o qué? Me dejas bastante en lo mismo, güey. Entiendo. De hecho, vería bastante más aceptable la idea del magnesio. De que hay asuntos en los cuales, de hecho, sí es más recomendable quedarse en el equilibrio, pero otras virtudes donde realmente no, donde realmente sí se debe optar por el extremo de querer ser virtuoso. Respecto a lo que decías específicamente, difiero bastante en lo que dices del sustrato biológico, güey. El ente de carne es bastante egoísta por sí mismo si no se le enseña de por medio a que debe haber algo más. Y yo sostengo que el hombre es bueno por naturaleza. Ese egoísmo yo lo vería más bien cayendo dentro de la estupidez. Y es que lo que es mejor para mí, no sé, el sujeto que va caminando con una chamarra que a mí me gusta, mejor para mí, siempre y cuando yo lo pueda vencer físicamente, creo que no sería algo virtuoso en absoluto. Yo me pararía ahí a pensar realmente cuál es el sustrato natural del hombre. Natural, no divino. El equilibrio, es que te digo, sí consideraría bastante más acertado lo del magnesio en todo caso. Uno, ¿no es después de todo lo que nos conminaba a hacer el Cristo? Regalar todas nuestras posesiones y seguirlo. ¿Lo haces? Eso es un acto de extrema bondad, si es que se quiere ver así, pero creo que nadie diría que no es virtuoso. Y aunque pudiéramos decir que el que solo está ofreciendo 5% de sus ingresos a la caridad no deja de ser virtuoso por ello, si los ponemos en una balanza, no sé, este tema, sí, la verdad es que me deja bastante intranquilo, lo encuentro algo muy superior a lo que suelo estar meditando. Nada más simple que. Defectus, ¿de dónde nace la virtud? ¿Qué opinas sobre lo que dice de la naturaleza biológica? Porque es innegable que cuando hacemos algo yo creo que bien, también hay puedo contestar dopaminas y todo. Sí, adelante. creo que puedo hacer varios emplazamientos. Respecto a lo que decía, por ejemplo, Pachus, de que básicamente, no sé si quiso decir de que al decir de que el egoísmo de la carne está como ligado a la estupidez, tal vez también está indicando de alguna forma que está relacionado como con la parte animal, por así decirlo. El ser humano siempre ha tenido, y esto es muy notable, más que nada notable en las mujeres, un conflicto contra
contra su propia corporalidad, por así decirlo, contra su propia carne. Por ejemplo, el tener hambre cuando no se quiere tener hambre, el tener sed. Bueno, a ver, ¿a quién le gusta tener sed? ¿A quién le gusta a quién le gusta tener estas urgencias sensuales? Sensuales en el sentido de que son sensoriales. Y bueno, es mayormente notable en las mujeres, a tal punto de que se hace referencia directamente a ello del conflicto, de la condena que ejerce el cuerpo sobre el alma, sobre el espíritu, por así decirlo, sobre el corazón, en el mismo mito del Génesis judío y cristiano. O sea, ahí parte del castigo del hombre, parte de su caída es que la mujer va a tener que sufrir los partos y cosas relacionadas directamente con las urgencias, las necesidades de la carne. Eh, Me parece que lo que comentaba Magnés respecto a Aristóteles, a- y cómo definía Aristóteles la virtud, yo creo que Aristóteles podría verse como la cristalización y la explicitación se explicitó con Aristóteles, básicamente la visión social, la visión tribal de la virtud, que es una cuestión que se tiene que mantener en un equilibrio, porque pareciera tener sentido, porque las mismas tribus, las mismas civilizaciones, las mismas relaciones humanas y los mismos seres humanos necesitamos mantenernos en cierto equilibrio para seguir existiendo como humanos. Si no se mantiene cierto equilibrio en una tribu determinada, la tribu se va a disolver. No es que no vayan a seguir habiendo humanos, pero esa tribu en específico se va a disolver. Si un humano sale de cierto equilibrio, va a dejar de ser como humano. No es que vaya a dejar de ser por completo, va a pasar a ser otra cosa. Por ejemplo, su cuerpo podría pasar a ser lo que nosotros percibimos normal, o sea, su cuerpo, entre comillas, pasaría a ser como lo que nosotros percibimos normalmente como cadáver, y el ser humano seguiría existiendo en otras formas. O sea, me refiero a que el ser humano no dejaría de ser, simplemente un ser humano habría salido del equilibrio. Eh, También me parece reseñable lo que dijo Marcus respecto a de que eh, Buda lo habría dado todo o prácticamente todo, y si bien eso es virtuoso, o sea, ahí hay una contradicción en Marcus porque básicamente dice que Buda es virtuoso, pero a la vez habría sido un vicioso de la propia virtud, entre comillas. Pero el punto es de que gente como Siddhartha Gautama, eh, para qué hablar de Jesucristo, pero gente como Siddhartha Gautama y otros personajes son básicamente mártires. O sea, bueno, no hay que irse tan arriba, quizás. Bastaría con decir de que los que Gracias. se dedican a una vida eh, de monasterio, los monjes, los sacerdotes, las sacerdotisas, ellos son mártires que si bien buscan aparentemente algo que está por encima de lo que el mundo, entre comillas, puede ofrecer, en términos mundanos, en términos seculares, ellos se sacrifican y ellos son la base de toda sociedad. Todas las sociedades, todas las tribus se viven sobre una religión, viven en una religión más bien. No es que se construyan sobre una religión, sino que viven dentro de una religión, y sin esa religión no hay nada humano. O sea, parece que literalmente lo único que nos hace excepcionales desde un punto de vista de la zoología, de la biología, es el tema de la religión y del cuestionamiento. Eh, pero insisto, yo creo de que es un error ver. No, yo creo que primero hay que dejar de referirnos con virtud, o sea, usar el concepto engañándonos a nosotros mismos como si nos estuviéramos refiriendo a una sola cosa, porque me parece que el ser humano, o al menos en los últimos miles de años, tenemos una costumbre muy arraigada de que cuando hablamos de virtud normalmente tiene dos significantes. Por un lado estaría la virtud trascendente absoluta, que sería así la virtud del cristianismo, y por otro lado estaría la virtud... eh, la virtud secular o la virtud mundana. Y yo creo que hay una contradicción bien grande ahí entre la virtud secular o la virtud y la virtud trascendental. Entiendo que no pueden convivir, son una cosa contradictoria. Es más, por ejemplo, Magnés hablaba de que
La virtud es lo que te dice qué es lo que debe ser, cómo debe ser. Pero, por ejemplo, en las enseñanzas de Jesús en el Nuevo Testamento, él no establece la verdad como algo que todos deban, o sea, da a entender, y sobre todo en libros de Apocalipsis y cosas por el estilo, o sea, en otros pasajes, pero se da a entender de que la verdad es algo de lo que no se puede escapar y es algo que va a tocar, le va a tocar a todos, pero Jesucristo era bien claro en que si uno quería ser un cerdo, y quedarse como cerdo, o sea, él no obligaba a nadie. O sea, a diferencia de la virtud del mundo, que es algo que el mundo te exige, porque literalmente si no eres lo suficientemente virtuoso en términos de virtud mundana, tú vas a ser exterminado o vas a ser muy limitado, vas a terminar en la cárcel o vas a terminar perdiendo extremidades. Y no estoy diciendo de que el mundo te exige, por ejemplo, no asesinar. No, todo lo contrario, el mundo te exige asesinar en ciertas situaciones. Te exige un balance, por ejemplo, te exige mentir, pero no mentir tanto. Te exige engañar, no, asesinar, pero no asesinar tanto y asesinar de cierta forma. Lo mismo la mentira, no es solamente una cuestión de cantidad, por así decirlo, sino que también de calidad. Y te exige, por ejemplo, incluso cosas horribles como torturar a una persona o violarle y cosas por el estilo. O sea, el mundo te exige muchas cosas para tenerte dentro de él, por así decirlo. Y de eso se trata la moral que básicamente existió hasta el judaísmo, hasta la llegada de Jesús de Nazaret. De eso se trataba la moral. De, pero siempre tuvo este toque, por así decirlo, este embellecimiento en donde se le intentaba dar un aire trascendental, pero debido a que las religiones antiguas, las religiones precrísticas, y debido, al igual lo que se conoce como ateísmo, y al igual que lo que se conoce como cientificismo, básicamente definen, creen que la realidad está limitada a la ficción, aunque suene muy contradictorio. eh, la primera religión, la primera ética que tomaba como base una realidad que supera la ficción, una realidad que logra, que es verdadera, y la ficción simplemente es parte de esa verdad, es la ética cristiana. Y eso es un punto aparte en términos éticos, que obviamente la ética es la filosofía que trata con la moral y por tanto con nuestro manejo y entendimiento de la virtud, pero es un punto aparte muy grande. Y yo creo que es irreconciliable en el mismo sentido de que el agua en estado líquido, bajo una presión atmosférica de una atmósfera, es incompatible con una llama por cierto nivel de energía que expresa a través de la temperatura y de otros fenómenos. Eh, Básicamente, yo creo que son compatibles, pero no dentro de lo que nosotros podemos percibir, por así decirlo, al menos como humanos. Y como humanos nosotros percibimos la incompatibilidad, al igual que percibimos el dolor, el sufrimiento, la mentira. Y bueno, a mí me encantaría poder decirle a nuestros escuchas y a todos básicamente que sean virtuosos y van a estar felices por la vida o entre comillas felices, pero considero que hay que ser muy deshonesto con uno mismo, hay que ser muy deshonesto intelectualmente, hay que endurecer mucho el corazón para poder ser feliz en el mundo, ser feliz como humano, ser feliz en la sociedad, siendo que esta se sustenta, se mantiene con tanto sufrimiento, con tanta mentira. eh, Básicamente, que lleva a la gente a sacar tanto, por ejemplo, a un asesino en específico, es que como que quieren proyectar todos los asesinatos que suceden, por ejemplo, en la localidad que ellos consideran que son parte en un evento en específico. Básicamente, al satanizar a esa persona, están buscando blanquear a toda la comunidad y a toda su existencia, por así decirlo. Y me parece que todo ese escapismo es algo propio del ser humano y es algo propio de la ética mundana, de la ética secular, de la ética básicamente que expresó de manera tan sublime, por así decirlo, Aristóteles. Siempre que. No entiendo. Yo quiero rescatar puntos, a ver si me acuerdo de todo lo que dijiste, porque quiero rescatar algunos puntos tuyos y también contestarle por qué digo, o a qué me refiero más bien, de que el ser humano ya ya nace también con la habilidad de ser virtuoso.
desde que nacemos y chiquitos, porque también la virtud, como todo, está pegado también a nuestra biología, ya que se siente bien también hacer el bien. O sea, como en la referencia que tú decías del 2 más 2, va a haber un millón infinito respuestas incorrectas, pero cuando tú dices la que es 2 más 2, 4, se siente bien, liberas dopamina de alguna manera. O sea, algo en tu espíritu, en tu alma, sabe que estás haciendo lo correcto. Entonces, a eso me refiero, de que también tenemos la capacidad, así como tenemos la capacidad de lo contrario de la virtud, tenemos la capacidad innata de poder ser virtuoso. Ahora, sí es verdad que hay, rescatando el punto antes de que se me olvide, de lo de defectos que decía que habría dos tipos de virtudes. La virtud que para mí es la que no te enseñan en ningún libro y que no te enseñan en ningún lado, que es excepción la religión, que lo decía Magnés, y Buda. O sea, hay una virtud que la tienes que descubrir por ti mismo, porque lo podemos dar, por ejemplo, en acciones. Si vemos a una persona, voy a poner a un músico clásico, para no entrar en mucho debate. Si hay un músico como Mozart, Beethoven, Vivaldi, y es buenísimo haciendo lo que hace, ya tienen ciertas referencias de lo que es virtuoso, pero también ellos tuvieron que modificar algo en su tiempo, hicieron algo diferente, que no fue tan igual como lo hacían ellos, pero es lo que se considera virtuoso en ese tiempo, en esa época. Hoy difícilmente vas a escuchar o vas a ver muchos porcentaje de personas que les gusta la música clásica y que te pueden decir a aquella persona que es violinista es una persona virtuosa porque toca excelentemente bien el violín y lleva una vida adecuada. A lo que voy con esto. Hoy en día puedes agarrar una persona y para ti ser virtuosa, lo que te marca la sociedad, de decir, mira, esta persona ya le mete, no sé, tecnología a ese violín y hace cierto tipo de música y puede agradar y puede ser una persona virtuosa. O sea, hay virtudes, a lo que voy es que se modifican según el tiempo y según la sociedad. Pero hay otra virtud que es a la que yo baso, a la que no es a la social, sino es a la personal y a la espiritual, a la que se debería de buscar y llegar. Esa es la armonía que les estaba diciendo, eudomonía, creo que le llamaba Aristóteles, pero para mí en mis palabras, es la armonía, que es la que tú tienes que buscar, ese punto medio. A ver, una persona es demasiadamente honesta y y aparte que quiero aclarar que hay dos virtudes también, la social, que es, digamos, la que es pura apariencia, y la que es consciente. Una que no eres consciente y la otra la tienes que descubrir y tienes que ser consciente con esa virtud. Por ejemplo, yo te voy a dar otro ejemplo y vuelvo a la del trabajo. El trabajo en exceso no es virtud. Descuidas todo y ¿qué te hace pensar que ese trabajo de oficina o de fábrica vale más que el trabajo de una mujer en la casa? Que valga más que un trabajo de ama de casa cuidando a los niños. Debe de haber cierto equilibrio, o si esa mujer también quiere trabajar, etc. A eso voy. Entonces, ese es un ejemplo muy básico y me voy a meter en un ejemplo todavía más profundo. Vamos a hablar de la honestidad. Hace poco me mandó una noticia que me acaba de hacer reflexionar un compañerito de nosotros del Discord, que se llama, le nombramos aquí el compadre, le mando saludos a Colombia. Y él decía de las noticias de que a una persona, por ser demasiado honesta y dar la cara, fue denunció a la policía que vio a supuestamente un camión lleno de niños con cadáveres, perdón, sí, ya cadáveres, esos niños sin órganos. Entonces,
en la misma noticia decía que unas 2 semanas después amaneció descuartizada con un mensaje que decía para que se te quite lo honesta y lo andar divulgando información cuando a lo mejor esa persona pudo haber sido no deshonesta, pero sí cuidar su integridad y debe de dar la cara, un equilibrio medio, decir, bueno, esto está pasando en mi país, voy a echar la voz, pero primero o me voy a ir al DF, o sea, pensarlo demasiado bien con otro tipo de autoridades o lo voy a hacer anónimamente para no correr riesgos, bien hecho en otra ciudad, marco dónde está la camioneta, dónde está el camión que vi, cómo son las personas y lo hago en un teléfono público, etc, etc. A la Marina, pero esta persona muy honesta fue a la policía local, dio la cara y le pasó lo que le pasó y no está dejando de ser virtuosa, pero a eso se refiere con el equilibrio, el punto medio, porque todos Perdón, Max, ¿puedo los excesos son malos, decir dos cosas dañan. cortas? Sí, claro. ¿Puedo decir dos? Bueno, primero, no, una pregunta que les dejo a todos y a ti, Marcus. ¿Esa persona no sería un mártir? La persona que acabas de describir. Sí, Como pero en parte hay dos tipos de mártires también, a lo que voy con la virtud, la consciente y el inconsciente. Sería un claro. mártir, pero fue inconsciente, y a lo que voy es que el exceso de honestidad terminó por hacerle daño, así como el exceso de bondad, de generosidad, el exceso del trabajo. ¿Por qué? Porque No, estás siendo lo virtuoso, otro. no dejas de ser virtuoso, pero estás siendo inconsciente, a eso voy. Y cuando eres una persona consciente y ya vas a ser mártir, por lo menos lo sabes, como es el caso de Jesús y de Buda. Ellos no fueron inconscientes, ellos sabían el costo a pagar y decidieron ir por todas las canicas. Mis respetos, pero hay que decirlo a la gente. No, claro, y Así lo no es. otro, lo que decías del trabajo, bueno, en el cristianismo se hace muy transparente el hecho de que el ser humano ve el trabajo como un castigo, y un indicio bastante grande de ello es que la etimología de la palabra trabajo, más bien del verbo trabajar, viene del latín tripialiare, que a su vez viene del tripalum, que son 3 palos y era una herramienta de tortura. Entonces, básicamente, el término trabajar, el término trabajo en español y supongo que en otras lenguas romances, es una referencia directa a un aparato de tortura. Sí, Es simple que. todo se hace con palos hoy en día. No me acuerdo también en la antigüedad. Las medidas las hicieron en una yarda, creo que era también lo que hacían jalando unos bueyes y la yunta y luego había Sí, pero, un... sí, pero es que el tripalum, esos 3 palos eran para amarrar, o sea, era lo que mantenía a los esclavos para que le pudieran darle azote. Órale, órale. Siempre la humanidad tiene que ver algo con la naturaleza. Para no quitar más tiempo, seguimos. Néstor, ¿qué opinas de todo lo que se ha dicho? Apórtanos un poco más y de ahí, Pacho. Pues, primero que nada, aclarar que ciertamente yo no aspiro a, o bueno, no puedo decir que soy como alguno de los grandes personajes, de las grandes personas que hemos hablado. Eso no lo quise implicar y es algo que creo que aunque se busque es prácticamente inalcanzable, al menos para la inmensa mayoría de nosotros. Lo segundo es, estoy viendo que hay al menos 3 definiciones de, vaya, de virtud. Lo que estaba mencionando Fogatus respecto a esta virtud trascendente, la virtud cristalizada, la virtud, yo le llamaría la virtud del equilibrio, que me parece, ahí corríjanme si estoy equivocado, si estoy haciendo mal la asimilación, pero me parece que lo que Fogatus dice que es la virtud secular, la virtud del mundo, es prácticamente lo mismo que Marcus se refiere cuando dice
que es la virtud del punto medio. Entendiendo que, como ya lo ha recalcado varias veces Marcus, si vas a algún exceso, pues probablemente acabes pagándola muy caro y pues bueno, ¿cómo vas a ser bondadoso? ¿Cómo vas a ser generoso si estás muerto, si estás en la ruina? Claro, puede que quedar en la ruina esté acorde a una virtud trascendente. Eso no hay problema, pero no es acorde a una virtud mundana, a una virtud que te permite ser alguien en el mundo. Ahí me parece que esas dos definiciones son rescatables, y también está la definición de la virtud como excelencia, la virtud de lo que también menciona Marcus, de que si uno nace con un talento, si uno nace con una forma de poder explotar algo, hay cierto, como que cierto orden, cierta necesidad, en parte natural, en parte, me parece que más importantemente, en parte lo que uno piensa, lo que uno entiende, se da cuenta que uno tiene una misión, que uno tiene una forma de vivir y que uno debe de ser de una tal forma. Entonces, la persona que tiene talento para la música y que dedica su vida a la música de forma profesional, sin que esto llegue a desvivirse o rayando en ese límite, puede aspirar a una excelencia, puede aspirar a ser un músico virtuoso. Me parece que estas tres definiciones son importantes y que en efecto están hablando de cosas distintas. Y con respecto a las situaciones críticas donde uno debe escoger el valor por encima de su bienestar, estas situaciones que menciona Fogatus como las que te vuelven mártir, pues sí, si partimos de estas definiciones, y sería ir en contra de la virtud que te hace ser, de la virtud que te lleva a la armonía. Definitivamente vas a ir en contra de la armonía al dejar de existir o al hacer que tu vida sea mucho más difícil o que tu vida sea mucho más infeliz, pero estarías yendo a favor de una virtud trascendente, ser un ejemplo, o morir por dar el ejemplo, o que otras personas digan, bueno, a este cuate se lo llevó la tristeza, pero dejó una marca, dejó un camino como para inspirar a otras personas. Me parece que ahí se pasa cierto límite. Y yo personalmente lo considero que es algo más cercano al deber, que es una cosa que es más grande que uno y que también por lo mismo iría en contra de la armonía de uno mismo, pero que son situaciones que obedecen a cosas más grandes que uno mismo. O sea, como que estoy diciendo la misma cosa y como que no, pero dando un ejemplo, yo he hecho mi vida mucho más difícil en varias ocasiones por ser coherente con mis principios. Me parece que eso es algo que todos afrontamos una u otra vez. Yo he hecho mi vida muy difícil en muchas ocasiones y una persona de afuera diría, eres un estúpido porque tenías una buena posición, porque podías aspirar a más, porque podías tal o cual cosa materialmente, económicamente, lo que sea. Pero yo dije, hay principios que no negocio y así me lleve lo que me vaya a llevar, voy a seguir adelante con esos principios. Entonces, en esas situaciones, para mí, no es tanto la virtud, es más bien el deber, pero se puede entender como seguir una virtud más trascendente. Es con lo que me voy quedando ahorita, sin bloque. Me surgió la duda con lo que estaba diciendo Magnesa ahorita mismo. La idea es ser no virtuoso en este momento con tal de ser virtuoso de una forma más amplia en el futuro. Sí, ok, suena bien. 5 siempre va a ser más grande que 2. Pero es apostar al futuro. Es asumir que efectivamente así es como se va a hacer. Y si ya fallamos en esta primer virtud, ¿cuál es el impedimento real para que fallemos en esa segunda, que tentativamente sería más amplia? Pero bueno, muy por fuera de eso, me dejaron pensando.
En el momento en que se nos ofrezca la posibilidad de ser no solo virtuosos, sino de hecho de ser mártires, objetivamente, analíticamente, desde las posturas racionales que ustedes dos siempre manejan, y ustedes dos porque el Marcus no cuenta, que ustedes dos siempre manejan, bueno, los tres, ¿dirían que si es preferible no ser mártir? ¿Simple qué? Defectus. Bueno, yo creo que hay tres cosas que son dignas de rescatar y de comentar, emplazar al respecto. Primero, lo que se decía del equilibrio. Yo creo que todo esto del equilibrio tiene sentido si uno se pone por debajo del mundo, por debajo del ambiente, o si uno se cree limitado. Por eso se habla de excesos, por ejemplo, cuando uno sale del equilibrio, o sea, superas unos supuestos límites. Pero si tú entiendes que si tú tienes una idea distinta, y aquí voy a enlazar con el segundo punto, si tú tienes una idea distinta respecto a la metafísica, resulta que no vas a dejar de ver el equilibrio como algo deseable, y lo vas a empezar a ver más bien como el origen, por así decirlo, de nosotros como seres humanos, y vas a empezar a ver la dominación, pero verdadera dominación, por así decirlo, o la verdadera conquista, la verdadera victoria como lo necesario. O sea, no tienes que mantenerte en equilibrio con respecto a todo el resto, sino que tienes que vencer a todo el resto y sobreponerte de forma total. Me parece que eso es lo que, eso es por así decirlo, la enseñanza de Cristo. En eso se basa el cristianismo, de sobreponerse a la dualidad, de sobreponerse a cualquier dicotomía, a cualquier conflicto y vencer. Uno se vence a uno mismo, uno vence al mundo, y, y porque uno sigue a Cristo, uno también vence a Lucifer y a todo. O sea, uno se hace uno con Dios y uno alcanza la omnipotencia. Es muy curioso y hasta sospechoso el que el cristianismo sea la única religión básicamente que, entre comillas, ofrece la omnipotencia, y básicamente nadie que sea cristiano, o nadie que se haga llamar cristiano, o nadie que se crea cristiano prácticamente, piensa en el cristianismo de ese modo. Eh, Supongo que tiene que ver con el sentimiento de culpa y la actitud tan crítica que se tiene para empezar a ser cristiano, o para ser cristiano, por así decirlo. El otro punto es de que quería rescatar algo que dijo Doña Pelos, lo había comentado ella. Eh, sí, respecto a lo que, respondiéndole a Marcus, cuando él estaba hablando del aspecto biologicista, por así decirlo, de la virtud, o un aspecto biológico, si se quiere ver así, eh, comentó del determinismo causal, una cosa que comenta, entre otras entidades, el personaje de House, de la serie Doctor House. Bueno, yo creo que la virtud cristiana, la virtud trascendental absoluta, tiene que ver justamente con eso, de que según el cristianismo, nosotros seríamos seres, bueno, bueno, en esto hay un acuerdo bastante evidente con todo el resto de religiones, que estamos atrapados en una ilusión, estamos atrapados en una mentira, y por algo existe la filosofía, por algo existe lo que se conoce comúnmente como ciencia, porque no tenemos la verdad, no percibimos la verdad, entonces tenemos que buscarla, tenemos que, o al menos aproximarnos, intentar aproximarnos a ella. Pero en el cristianismo es muy claro, estamos viviendo una falsedad, y básicamente según el cristianismo somos esclavos durmientes del destino. O sea, somos engranajes, por así decirlo, que van girando y van haciendo su trabajo de engranaje, pero están, estamos enajenados, por así decirlo, y ese enajenamiento hace que creamos que estamos haciendo nuestras propias cosas, o que intentamos hacer nuestras propias cosas, y no nos damos ni cuenta que somos un engranaje más, por así decirlo. En ese sentido seríamos esclavos durmientes del destino, mientras que seguir a Cristo nos llevaría a una situación en donde uno pasaría a ser o Dios, o Dios, o al mismo tiempo Dios y un sirviente de Dios. O sea, no un esclavo durmiente del destino, sino que un servidor del destino, un servidor del absoluto. Entonces no sería más un engranaje enajenado, un engranaje loco, desquiciado, que cree estar haciendo cosas por su cuenta, por así decirlo, o con otro engranaje, o intentar hacer cosas por su cuenta, sino que sería un engranaje que, y esto se relaciona con el tema de la tranquilidad y de la felicidad que han comentado Néstor, que han comentado Pachos, que ha comentado Marcus,
sino que sería un engranaje que sirve, y en ese servicio deliberado, consciente, que también está relacionado con lo que dice Marcus, que yo le encuentro mucha razón, y que efectivamente hay hay un nexo muy fuerte entre la virtud y el saber, entre comillas. O sea, una persona virtuosa no es alguien ignorante, no es alguien inconsciente. La ignorancia y el olvido, a mí me parece que son de manera muy evidente extremadamente perversos. Así que efectivamente, para hacer la virtud te lleva al conocimiento, por así decirlo. Bueno, el tema de que Jesús sería la verdad, camino, la verdad y la vida. Entonces, efectivamente, tú no sabes a menos que seas Cristo, a menos que seas uno con Dios. Entonces, ese sería el segundo tema, y ya me estoy quedando sin tiempo, así que no creo poder tocar el último tema. No, Así que sin tócalo, problema. Bueno, tócalo y que, respóndele a Pachus de que bueno. si vale la Entonces, pena o ok, no hacer Marte. eh, bueno, un inciso sobre lo que me estás pidiendo que le responda a Pachus. Yo creo que la gente perversa termina sufriendo. Simplemente termina sufriendo más que las personas que no son perversas. Es más, yo creo que el sufrimiento es propio del perverso. Eh, un- una molécula que va yendo sin resistencia, es una molécula que está calmada, por así decirlo, que no está sufriendo ningún impacto, básicamente va como un flujo. En cambio, una molécula que ofrece resistencia, y se ha entendido a través de la historia que el ser perverso está relacionado con una rebeldía. eh, Tú al ofrecer resistencia, terminas sufriendo, terminas dándote golpes. Y los perversos terminan sufriendo más porque terminan ofreciendo más resistencia contra sí mismos, contra su verdadera naturaleza, por así decirlo. Entonces, no recomendaría a la gente que es perversa. Es más, normalmente la gente que normalmente se entiende como perversa sufre depresión o tiene trastornos, los llamados trastornos psiquiátricos gravísimos. Por ejemplo, a ver, Hitler es como la figura por autonomía de la maldad, o el símbolo de la maldad. O supongo que entre gente como nosotros también estaría Mao Zedong, o Lenin, Stalin, Pol Pot. Ninguna de esas personas fueron personas que uno lea sus biografías y uno pueda notar que sean siquiera tan felices como el promedio. Todas eran personas que parecían sufrir más que el promedio, y parecían estar más intranquilas que el promedio, y tuvieron una vida más violenta, más complicada, más enredada, más enrevesada. Así que no creo que esta idea, por ejemplo, que ha criticado Oscar, de la crítica a este eslogan de nunca se ha sentido tan bien hacer el mal, me parece que es una mentira demasiado explícita, demasiado evidente, demasiado grotesca, el que hacer el mal te va a hacer sentir bien. Supongo que te podría satisfacer sensualmente al principio, pero te terminas haciendo sentir horriblemente mal, y por eso me parece muy curioso y sospechoso de que los defensores de una ética hedonista, o incluso epicuria, por ejemplo, un hedonista te dice que lo mejor sería que estuviéramos en una orgía constante, no solamente de relaciones sexuales, por así decirlo, sino de comida, de todo, de música, de todo, de todo. Que nos mantuviéramos en eso, pero ellos mismos parece que se dedican más a hacer propaganda de su religión y de su ética, que de intentar hacer eso. O sea, ¿conocen algún autoproclamado hedonista que no sea tan inconsciente como dice Marcus? O sea, que entienda lo que es el hedonismo y eso, que se la pase masturbándose de manera tan explícita. No, pareciera que no hay. Y es que no es agradable. Es más, Es tal vez correcto. aquí nadie haya participado en una orgía, pero es cansador y molesto. No, ese mundo de fantasía, ese mundo tan delirante en que haciendo el mal uno se mantiene en un estado constante de éxtasis, me parece extremadamente falso. Me parece que tiene más sentido, me parece que es menos falso pensar que Biden y Donald Trump, no sé, son una especie de cangrejos alienígenas, furro. No sé, en serio me parece extremadamente delirante, extremadamente falso, y por un lado me parece bien que sea claro, que sea clara esa falsedad. Y lo último que quería comentar era el tercer punto, después de este emplazamiento a Pachus, es el hecho de que
si bien Néstor señaló muy bien una dicotomía que presenté yo al principio, pero él la explicitó a hablar de las tres morales o las dos morales, o de las dos virtudes, perdón. Resulta de que yo creo que todo esto de la virtud del mundo versus la virtud de trascendental absoluta sería una falsa dicotomía como todas. Básicamente la virtud del mundo es una perversión, es una versión incompleta de la virtud de trascendental absoluta. Y yo creo que un gran ejemplo de ello es el hecho de que si uno deja de entenderse a uno mismo como un ser individual con límites y uno pasa a entenderse a uno mismo como un individuo sin límites, ilimitado, básicamente la moral del mundo se vuelve de forma, de forma prácticamente automática, por necesidad, pasa de ser una moral que diríamos egoísta o perversa, al menos en cierto nivel, hacer una moral, básicamente la moral cristiana. Pero lo que cambia es básicamente la base metafísica con la que se parte. Si uno se entiende a uno como un ser humano, como un ser que es humano antes que ser, o fundamentalmente ser, o sea, fundamentalmente humano, entonces va a terminar mal en eso, o sea, va a terminar mintiendo, vas a terminar incluso, bueno, asesinando siempre, pero normalmente los asesinatos somos bastante astutos y no nos damos cuenta de la sangre que tenemos en nuestras manos. Y es tan buena la ocultación, somos tan eficientes en ello que incluso es un tema de discusión intensa, el tema de si tenemos todos sangre sobre nuestras manos o no. Pero el punto es de que si uno parte con una idea de que uno es un ser limitado, de que uno es un ser limitado a la humanidad o básicamente limitado, te quedas con la ética de Aristóteles, pero si uno cree de que lo que hay detrás de esta humanidad y lo que hay detrás de los fenómenos, una especie de noúmeno con lo que uno se corresponde, porque nada puede escapar del noúmeno, entonces uno termina con una moral trascendente absoluta. Simple que. Espero que te haya contestado tu duda, Pachos. Yo también, debes de contestarte si sí o no. Te invito a que reflexiones y te invito a que pienses y que llegues tú solo a la conclusión. Así que, No para me que contestó no, realmente, supongo que sí lo para, hizo, pero por la forma en que Fogatus se expresa, ya sabes que tengo igual yo que también te voy a contestar analizarlo igual. durante 2 horas. Es mi turno, Pero Pachos. Respeta, por me hizo favor. surgir todavía, me hizo Respeta, surgir por todavía favor. más una cuestión extra. Respeta, por ¿Dirías que favor. todas las personas virtuosas son felices al final de cuentas, güey? Bueno, como te digo, ahorita es mi turno y no quiero que se me vaya la idea. Yo también estoy pensando en lo que dice este Néstor de las tres virtudes, que le agradezco por, por, por ponerlo a la mesa en la discusión, me hizo qué pensar. Y también lo que decía Defectus sobre el sufrimiento. Voy a empezar con Defectus. Mira, totalmente de acuerdo. En mis palabras lo puedo aterrizar desde abajo. Cuando te drogas o cuando estás tomando mucho algo, puedes encontrar placer ahí mismo, biológicamente o mentalmente, pero algo sabes que en el futuro eso te va a dañar. Sabes que estás haciendo mal, o sea, lo malo en el ser humano a lo que yo decía de cuando uno nace ya trae eso sublime por el espíritu de tu alma, el ente, ya sabe cuando tú buscas el Perdón, saber, espérame, cuando tú buscas el saber, también inconscientemente te da placer, pero es un placer trascendental. Ya sabes, en la búsqueda del conocimiento, cuando tú logras y estudias, por fin logras, por ejemplo, las matemáticas, si estás haciendo cálculos, si haces tus primeras matrices y lo logras, se siente bien el conocimiento y sabes que no te va a dañar. O sea, todas las skills que tengas en la vida y todas las herramientas que vayas adquiriendo buenas, virtuosas, como leer, reflexionar este tipo de temas, tener un equilibrio. Tú sabes en el fondo que te está haciendo bien. Cuando tú dejas un vicio como el cigarro o lo que tú quieras, algo bien básico, sabe, o sea, algo en ti
biológicamente también, y tú mismo, sabes que lo bueno es bueno y que la virtud es virtud, y también sabes que lo defectuoso o lo malo es malo. O sea, inconscientemente tú lo sabes, que quieras aparentar en ese, sí, qué padre, me sentí chido, se me pasaron las copas o etc. Es muy diferente que nos engañemos a nosotros mismos, como lo que decía defectos también de las orgías. No, sí, es los que la promueven y ni siquiera las hacen porque saben que no, que físicamente es también desgastante. ¿Cómo vas a estar urgía tras urgía tras urgía? Pero, pero buscan el gozo, el hedonismo que te va a perjudicar. Sabes que algo anda mal ahí y estoy hablando de un punto ético, sí. Moral, también. Espiritual, también. Pero también biológico. Yo sí que quiero empatarlo ahí para seguir mi aportación ahora para contestar lo que dijo Néstor de los tres. No se me olvida. Ahora sí, si me quieres decir algo de efectos, dímelo. No, prefiero decirlo después. Ok. Entonces, es que luego se me van las ideas. Y luego para contestar lo que decía Néstor, más bien la cuestión sería preguntarnos realmente si ser tibio está mal. Si realmente, porque lo dice la Biblia, el tibio sí, pero tibio de qué, de religión. No estamos hablando en tu vida, o sea, una vida virtuosa debería ser a lo que yo les digo, siempre sean felices, siempre disfruten el camino, busquen el saber, es importante. Y sí me dejó pensando en esto, si por el regular, cuando no eres consciente y eres un mártir y eres inconsciente como lo que le pasó a la señora, no deja de cierta manera de haber virtud ahí. Pero cuando empata las tres, yo los voy a poner un ejemplo teórico de la política. Cuando empatas las tres y eres demasiado bueno en algo que haces, en lo que decíamos de la virtud como una habilidad que tienes muy, muy buena y fuiste muy buen político, digamos que nunca robaste o que tuviste el equilibrio, pero tampoco te metiste con nadie, pero no hiciste tampoco demasiado ruido, no hiciste leyes contra el narco, no hiciste, o sea, te fuiste como un barco, digamos que el gobierno es como un barco y te fuiste flotando, flotando y fuiste demasiado bueno. Y ya sabes conscientemente que te va a pasar algo malo porque vas a ser virtuoso en algún momento, pero un virtuoso como Jesús o como Buda, que estás aspirando de que lo hiciste tan bien que ahora vas a aspirar a ser gobernador de un estado o a ser presidente de la república. Y ahí es donde aplicas todo el conocimiento que tuviste y todas las tres virtudes y las llevas al extremo. ¿Qué va a pasar cuando tengas un estado que realmente busque elimine la corrupción, haya más igualdad, los derechos estén bien definidos, no no pongan en cuestión que las leyes realmente sean iguales para mujeres y hombres en cuestión de los hijos, en cuestión familiar, que eduques que la mujer, su trabajo también es importante, que todo es igual. En este mundo todo como era antes, que un sueldo ajustaba, no como ahorita, y pongas todo, empiezas a ser virtuoso, ya tienes el poder máximo y empiezas a poner todo en orden. Ya hay, como lo hizo más o menos Bukele en su país, y empiezas. Sabes que yo en mi mente sé que Bukele va a terminar siendo un dictador, o tiene que escapar del país porque hizo las cosas bien, o lo último va a ser mártir, lo van a matar porque siempre indudablemente el que hace todo perfecto y bien para la humanidad, alguien es como si buscáramos los demás que no quieren atacar la virtud. Entonces, conscientemente sabes que vas a terminar mal. O vas a terminar escapando de tu país, o vas a terminar en una caja. Y entonces ahí es cuando tú deberías de ser consciente, como decía Néstor, decir, bueno, es que
Yo prefiero seguir mis ideales y mi deber ser, aunque me tome 10 veces más llegar a donde yo quiero. Digamos, quiero ser el director de esta área y no voy a poner en peligro a ninguna persona conscientemente solo por tener el poder, sí, porque sí. No lo voy a hacer, aunque me tome 20 años. ¿Y qué tendría de malo? Yo digo, ¿qué tendría de malo no aspirar a ser Buda, no aspirar a ser Jesús, sino ser equilibrado, no llevar nada al exceso? O sea, ¿para qué quieres ser un mártir tanto inconsciente? Esa es mi pregunta. Que no impactes tanto salvo una noticia como la señora, o que puedas impactar tanto a un país de que es tan virtuoso que vas a terminar muerto escapando de tu país, o como acabó Buda, como acabó este Jesús. Entonces te va a cosificar la misma sociedad. Y entonces, ¿qué tendría de malo? Yo pregunto, no compararnos con esas personalidades y buscar una vida empatando las tres. O sea, primero eres virtuoso en el saber, desarrollate un conocimiento, yo le digo a los que nos escuchan, de guitarra, de música, de lectura, de agricultura. Disfruta algo, haz lo que quieras. Si quieres ser gamer, haz gamer. Quieres ser anime, haz anime. Primero búscate el saber y desarrolla esa habilidad, dibujo, filosofía, medicina, derecho, contabilidad. Miles de cosas se me ocurren. Ya eres virtuoso en el saber, va de la mano. Ahora, sé virtuoso como lo que yo propongo, un equilibrio. Ya te rompiste toda la madre y llegaste a la habilidad. Ok, empátala siendo virtuoso, trabajando cuando tengas que trabajar, dedicándole el tiempo a tu pareja cuando se lo tengas que dedicar, a tus hijos, busca el equilibrio medio. Y ahí es donde ya paso yo a lo trascendental. Cuando voltees a ver tu vida, yo sí me lo pregunto. Yo imagínate que muero a los 60, 70, 80, 90, 50, de 50 para arriba. Y fui haciendo todo esto, que desarrollé una habilidad con el saber. Me eduqué lo máximo que pude, busqué el conocimiento lo máximo que pude. De ahí lo empaté con el equilibrio. Y de ahí yo siento que sí lo voy a empatar también con lo trascendental. Cuando volteé a ver mi vida, que diga, lo disfruté, lo hice con amor, lo hice con alegría, me apegué a la verdad, que fue a Cristo, una relación íntima con Él, la lectura con Él, que es la Biblia, no hay más, no lo que yo te pueda decir, lo que cualquiera uno nos podamos decir. Taxativamente la relación la tienes que hacer íntima, tú, la Biblia, y si tienes un pastor espiritual, pues ya cada quien sabrá si lo hace de manera evangélica o si lo hace en la católica. Eso es decisión de cada persona, pero si volteas a ver todo eso y lo empatas, yo creo que ahí también puedes tener tu virtud trascendental sin ser un mártir. A eso iba. Puedes ser virtuoso sin ser un mártir. Y a la gente que nos está escuchando, como quisiera tener una ronda más para despedirme con algún consejo sobre la virtud que ustedes quieran agregar un poco más. Yo al final doy mi consejo para despedir el programa. Sigues, Néstor o Pachos. Pues primero comentar o responder rápidamente a lo que preguntó Pachos. De entrada, yo considero que la virtud normalmente te va a privar o te va a alejar de la felicidad, como se entiende normalmente la felicidad, ¿no? Y que ya lo dijo Marcus muchas veces. No va a ser este chute de dopamina, no va a ser me siento bien. Ese tipo de cosas suelen alejarse cuando uno quiere vivir bajo la virtud. En parte porque uno tiene que moderarse, en parte porque uno tiene que vivir de forma que a lo mejor el resto de las personas no quiere. Por ejemplo, a mí no me gusta el reggaetón, eso no me hace virtuoso, pero sí buscar
buscar apreciar música más compleja para poder llevar eso me aleja de muchas cosas así llamadas sociales, ¿no? Pero eso es algo muy, muy ligero, ¿no? Yo me refiero a que normalmente cuando tienes decisiones difíciles y vives bajo una virtud o bajo un deber, normalmente eso te va a alejar de la felicidad egoísta, por decirlo así. Y segundo, respecto a lo de ser mártir o no ser mártir, que la verdad es que es una cuestión bastante compleja, yo a veces me pongo a pensarlo de forma práctica. O sea, yo a veces me pongo en situaciones, por ejemplo, viendo noticias, viendo algunos videos de cosas horribles que han pasado. Por ejemplo, el otro día vi un secuestro que sí mismo el secuestro estaba muy raro, que unos bandoleros llegaron y se llevaron a la esposa de un señor mientras estaban cerrando una reja. Se veía que los estaban cazando cuando estaba entrando la camioneta a una calle y que luego llegaron unas motos. El caso es que yo estaba pensando, si yo voy pasando por ahí en un carro o a pie y presencio eso, ¿qué debería de hacer? Aunque aquí estoy siendo un poco, estoy usando trampa, por decirlo así, porque no estoy pensando en la virtud, estoy pensando en el deber. Pero si trato de pensar en la virtud, diría, si me meto en el asunto y trato de ser un héroe, seguramente acabe muerto. ¿Qué debería de hacer? Debería de moverme, alejarme y llamar a la policía rapidísimo para que, como dice Marcus, no me mate a lo güey y aún así haga algo al respecto porque es lo correcto. Ese sería mi primer acercamiento. Si yo fuera en un carro y estuviera rodeado por motos y por otros carros, a lo mejor lo que podría hacer sería tratar de inutilizar el carro de los secuestradores, poniendo en peligro que yo me quede ahí, porque ya no tendría forma de alejarme y llamar a la policía, tendría que actuar en el momento. Ese tipo de cosas a veces me las pongo a pensar, ¿qué debería de hacer o cómo debería de actuar? Y la verdad es que normalmente busco una respuesta en la cual mi vida no corra peligro, pero aún así logre ayudar, como lo que dice Marcus. Y considero que pues es lo más normal y en principio lo que deberíamos de hacer, porque si ya estamos haciendo algo bueno y si tratamos de buscar el bien para los demás, pues si nos morimos no vamos a poder realizar más acciones de ese estilo. Y por eso yo mencioné que eran situaciones críticas, cuando no tienes salida, cuando no hay de otra, cuando no tienes tiempo para pensar. En ese tipo de situaciones, pues a lo mejor no hay de otra más que apelar a, a lo trascendente, a lo correcto, a lo virtuoso y decir, pues es lo que se tiene que hacer y si salgo vivo bien, si no también. Pero es un tema muy complejo, es un tema muy complejo y algo a lo que hay que meterle cabeza, a lo que hay que pensar, porque como creo que todos coincidimos, no son cosas que debemos hacer ignorando todo lo que está pasando, sin pensarlas, ignorando lo que representamos para los demás. Al fin y al cabo, somos también para nuestros seres queridos. Si el día de mañana Marcus es un héroe, pero pierde la vida por alguna situación similar, no es solo Marcus el que se va, es su familia la que queda desamparada, la que queda en problemas. Y a lo mejor él ya los instruyó, ya los educó y se sienten orgullosos de Marcus, pero eso no cambia que él ya no va a estar. Entonces, es complicado. Yo diría que es muy fácil pensar ser un héroe, es muy difícil hacerlo, pero es algo que tenemos que pensar para que llegado el momento tengamos las herramientas, tengamos la mente lista para lo que se tiene que hacer.
Entonces, espero haber contestado, Pachus, y yo con esto me quedo, Marcus. Yo creo que vivir bajo la virtud es algo que todos debemos de buscar, y entender la virtud es algo que todos debemos de buscar. No es sencillo, como hemos visto a lo largo de estas participaciones, pero aún así, buscar dejarle mucho a los demás y tratar de no arriesgar la vida a menos que sea estrictamente necesario. Yo ahí me quedo. Gracias. Bueno, Pachus, Marcos, ¿te puedo hacer el pequeño emplazamiento que quería antes? seguía Pachus, pero sí, como no sé, Bueno, Pachus puede. que tú comentaste efectivamente de que los actos perversos, por así decirlo, o al menos perversos bajo una ética que contempla la virtud trascendente absoluta, da placer o da felicidad, como lo quieran ver, pero tú mismo dijiste explícitamente que es un placer temporal, y por eso mismo, porque es un placer temporal, porque es un placer no solamente limitado en términos espacio-temporales, sino que limitado en intensidad, por así decirlo, hay una escala hedónica, y la escala hedónica, por ejemplo, tú consumiendo eh, ciertas drogas, por ejemplo, fentanilo o drogas relacionadas al fentanilo, tú puedes alcanzar un puntaje de 200 o de 300 o de 1000 en escala hedónica, pero es un placer temporal y es un placer limitado en términos de placer, o sea, no es un placer absoluto e infinito. Sí, te llega a causar euforia, pero Que aún te en la voy a decir euforia, poquito, te voy a interrumpir, que el placer de la virtud es para toda la vida. Por ejemplo, no, cuando hiciste que tienes disciplina y terminaste los que terminaron una universidad o terminas algo, una meta o algo, después de años, yo estoy hablando que te costó años, muchos objetivos pequeños y sientes ese placer, no vas a ocupar otra dosis y otra dosis y otra dosis, sino que ya viste, por ejemplo, lo pongo en el canal de YouTube, empezamos con 0, llegamos a 100 en 6 meses, vamos en 3, ya es algo que te queda y ya es algo placentero y es algo como que te llena también de alegría tu vida. O sea, el placer a lo que voy, el placer de la virtud cuando aprendes a tocar, no sé, piano, cualquier virtud. De las 3 virtudes se siente y se lleva en la vida, en el corazón diferente. Adelante. sí, pero para terminar, me refería que efectivamente a eso cuando por ejemplo Cristo Jesús decía de que eh, él ofrece vida eterna, básicamente se está refiriendo a vida verdadera, porque tanto en Roma, en el Imperio Romano, desde lo que era Grecia hasta lo que era Judea, se entendía, al menos entre las personas entendidas, por así decirlo, que todo lo que es verdadero tiene que ser eterno y tener otras cualidades, por ejemplo, ser absoluto, no tener límites. Entonces, el tema es que eh, el placer, el desenfado que te puede otorgar un acto perverso, es siempre un placer falso. ¿Y por qué es falso? Hay varios indicios muy fuertes. Por ejemplo, el indicio que te podrían señalar probablemente la gente de esa época en el Imperio Romano, ya sea en la parte helénica o en la parte judía, es de que es un placer que no es eterno, dura poco. Entonces no es verdadero placer, es un placer parcial, es un falso placer. Y yo te podría reiterar el tema de que es un placer limitado en términos de intensidad. Si bien te puedes sentir de que, por ejemplo, consumiendo fentanilo estás como en una especie te sientes como en un paraíso rodeado de nubes, de dulce, este algodón de azúcar. Es una sensación de euforia, pero no sientes placer absoluto y no te disuelves, por así decirlo, eh, como una mentira en la verdad o como un pedazo de papel en unas llamas, no te disuelves en él y termina. O sea, hay muchos indicios de que no es verdadero placer, no es verdadera felicidad y no es verdadera tranquilidad ni paz. Por eso Jesús decía, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Porque la paz, la felicidad y el placer que uno puede obtener en el mundo, como seres humanos, como esclavos durmientes del destino, siempre va a ser falsa, limitada, en muchos sentidos. Qué Sin chido, qué bonito. Qué bonita definición. Pachus,
no tengo realmente algo que decir sobre esto. Me deja pensando eso, qué tan divino es realmente el asunto de la virtud y qué tan vedado está realmente a los hombres. Porque, bueno, lo dijo Magnés, realmente ¿quién lo haría? Yo considero eso. Debemos acercarnos más a lo que somos en esencia, a lo que somos realmente, lo divino. Nada más, simple que. Yo como mi conclusión que doy, me quedo con lo que dijo Pachus de que tenemos que pensar, reflexionar acerca de estos temas y como me agarro también lo que dice mi amigo este Néstor, prepárate siempre para lo peor y espera lo mejor. Y yo creo que lo aplica, yo lo aplico para todo, Néstor, eso no se me olvida. Y con lo que diste de tu ejemplo, o sea, no es lo mismo, te apuesto de que si mm, siempre te tienes que cuidar tu vida, pero si es la otra persona es una persona a quien amas, estoy seguro que vas a optar por ser el héroe. Te entiendo perfectamente en esto. Entonces, por eso tenemos que estar preparados. Y es como cuando esperas un ciclón, una tormenta, hay que prepararnos con lámparas, bien preparados, como dice Néstor. Simplemente eso, prepárate para lo peor y espera lo mejor. Y hay que ser disciplinados. Yo lo que iba a decirle mi conclusión a todos los que nos están escuchando, de que pues sean virtuosos y un buena base, un buen inicio puede ser que no se les olvide las tres, pues la letra D, que todo empieza con el deseo, debes de tener definición y determinación y debes de tener muchísima disciplina. Para eso, con las 4D puedes empezar para ser una persona virtuosa. Y mi conclusión, que yo lo agregaría, que haz las cosas con amor. Lo que estés haciendo, hazlo bien y hazlo con amor y disfrútalo. Iba a terminar con eso, pero como siempre, a veces Defectus me saca a otro nivel, me hace reflexionar, pero yo creo que la conclusión más grande en este caso también la tendría el Defectus, que me voy a quedar con lo que dijo de Jesucristo. Acérquense otra vez, insisto, al aprendizaje, a la verdad, de que su paz de Él es una paz y un gozo que vives tu vida, que no ni siquiera yo digo, yo la tengo, no, pero se intuye lo que dice Él es lo mejor, o sea, la paz de la virtud cuando te acercas a la verdad del Señor Jesucristo, ahí está también la virtud. Y ahora sí que cada quien escoja de las tres virtudes que se habló en el programa, que escojan la que mejor les convenga. Y les deseo lo mejor a todos. Y en verdad, muchas gracias a los que participaron el día de hoy. Les agradezco como no tienen una idea. Quiero que sepan que yo amo este programa, disfruto haciendo esto más de lo que ustedes creen, me encanta, me fascina, por muchas razones, por muchas razones. Entonces, primero que nada, agradecerles a todos los que participan programa con programa y a todas las personas que han participado y que no participaron hoy también. Y quiero que sepa que se les estima. Y pues nada, eso es todo. Nos vemos para el próximo viernes y traemos tema nuevo. Muchas gracias.